Queridos amigos, bienvenidos a un video más. El tema para el día de hoy es conversando con los abuelos. Un tema bastante actual, no controvertido, sí bonito, sí tierno y muy necesario, muy necesario. Quizás más necesario que tierno. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante. Un gusto, Jordi, nuevamente saludarte y estar con ustedes tratando este tema de los abuelitos, porque es que, como dices tú, es un tema que llama a una cordialidad, a una ternura, a un amor de abuelos que es tan especial, ¿no? Y hay que descubrir ese amor. Así es, Rosalba, hay que descubrir y redescubrir ese amor, esa necesidad de la presencia de los abuelitos, sobre todo en una sociedad en la que quizás cada vez son menos valorados, ¿no? Entonces, creo yo que este programa es muy acertado porque debemos de aprender a conversar con los abuelos, como se llama el programa. ¿Qué nos puedes decir para empezar, Rosalba? Yo creo que podemos empezar diciendo que en las últimas décadas asistimos a una profunda transformación tecnológica, ¿verdad? Y esto cambia en gran medida las sociedades en los países en vía de desarrollo. Y fíjate cómo estos cambios han venido afectando a una de las estructuras fundamentales, como es la familia y las relaciones interpersonales que en ellas se establecen. Y es por eso que la importancia que está adquiriendo el rol del abuelito o de la abuelita en la actualidad está determinada justamente por los cambios sociodemográficos y los avances médicos y tecnológicos que influyen en esa estructura generacional. Porque fíjate que hay más longevidad. Entonces ya tenemos un aumento significativo de la población mayor de 75 años y en consecuencia también hay un aumento en la esperanza de vida. Hoy en día, en el momento en que estamos viviendo, se puede ser abuelo por más años y con una buena salud, lo que da lugar a una mayor relación y coexistencia entre esas dos generaciones. Fíjate que los estudiosos del tema dicen que estamos presenciando un modelo de familia más larga, pero más estrechas. Más larga porque coexisten varias generaciones, ¿no? Más estrecha en cuanto se ha reducido el número de hijos. Es un cambio que debemos nosotros tener en cuenta para comprender realmente la importancia de los abuelitos en el trato con los nietos, en la formación, en el compartir con los nietos. Esto que tú acabas de mencionar, Rosalba, no vamos a entrar, queridos amigos, aquí en los temas polémicos, vamos a decir así, y no tan bonitos, vamos a llamarlos así, de la reducción de la población, de la inversión de la pirámide poblacional. No, aquí estamos hablando del tema de conversar con los abuelitos, ¿no? Y como tú bien has dicho, los abuelitos a día de hoy viven más, aunque dentro de una familia más estrecha en cuanto que es una familia que tiene menos hijos. Ahora, este hecho de que los abuelitos vivan más puede tener un, vamos a decir así, puede ser una cara de, con sus dos caras, una moneda con sus dos caras, ¿no? Los abuelitos tienen mucho que aportarnos, ¿ok? Tienen mucho que darnos, conocimiento, experiencias, incluso, queridos amigos, va a llegar un momento en el que nuestros abuelitos, justamente por el hecho de que gracias a la medicina pueden vivir más y con una mejor calidad de vida, quizá va a llegar un momento en el que nos sintamos tentados a pensar, y esto se ve en muchas familias, a pensar de que el abuelito ya no me ofrece nada, ¿no? Pero hay siempre una gran carga de humanidad que los abuelitos y los recién nacidos, esto lo dice un autor, los abuelitos y los recién nacidos son los que mejor la comunican, que es la humanidad pura, que es justamente lo que más necesitamos en estos tiempos. No como por ejemplo quizás uno que tiene 30 años o 40 años, un profesional que tiene mucho que dar a nivel de conocimiento, a nivel de utilidad. No, el recién nacido de utilidad pues no te da quizás mucho,
Un abuelito que quizás ya no puede hablar, que está acostado en la cama, a nivel de utilidad quizás no te da tanto tampoco. Y en esos momentos en los que parece que no nos da nada, decía este autor, es donde más humanidad nos están transmitiendo. ¿Por qué? Porque nos demuestran el valor que ellos tienen, aunque ya no puedan aportar nada, entre comillas, ¿no? Entonces, el hecho de que estos abuelitos vivan más, Rosalba, yo creo que es algo que tenemos que, como tú decías al inicio, descubrir, aprender, reaprender, ¿no? A cómo vivirlos al máximo estos abuelitos. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen, ¿no? Sin ellos nosotros no existiríamos. Estás diciendo una gran verdad, Jordi. Y fíjate que en lo que tú nos comentas, pues nos llevas también a entender la función de los abuelitos en la familia, ¿verdad? Son muchas. Tú decías, nosotros debemos esperar mucho a los abuelitos. Por supuesto, tienen mucho para dar. Y en ese dar está justamente centrada la función de ellos en la familia. Son muchas, pero solamente vamos a mencionar las más importantes. Y la primera de ellas es la función de cuidador, que es una de las más frecuentes y se ejerce con mayor frecuencia en casos en las familias donde hay presencia de un solo padre, ¿no? Bien sea el padre o la madre. Son familias uniparentales. También se dan en familias de madres adolescentes que siguen viviendo en casa, ¿verdad? También cuando los ambos padres trabajan fuera de casa. Entonces los abuelos se encargan del cuidado de los niños, de llevarlos al jardín, al colegio, de recibirlos y también de cuidarlos cuando están enfermos. Entonces fíjate que todos estos cuidados establecen una función de los abuelos que determinan el tiempo que el abuelito pasa y la abuelita también, ¿no? Cuando yo me refiero a abuelito, Jordi, me estoy también refiriendo a la abuelita, pero esto Totalmente. todo determina el tiempo de los nietos con los abuelos. Así es. Y de suyo, por ejemplo, ahora que tú hablas del abuelito cuidador, ¿verdad? Yo creo que en los tiempos que corren, debido a cómo se mueve la economía actualmente, en la mayoría de los matrimonios trabajan papá y mamá. ¿Y quién viene a salvar la barca muchas veces? Los abuelos, ¿no? Vienen a ayudarte a cuidar al niño, vienen a ayudarte a cuidar a la niña. Y en esta, vamos a decir, en este rol que ellos, por puro amor, deciden tomar, porque no están obligados. Los hijos no son de ellos, serán sus nietos, pero bueno, los hijos, pues eso, son de sus hijos, valga la redundancia. Eh, los abuelitos y las abuelitas desempeñan una función muy, muy importante, queridos amigos, porque se convierten los abuelitos en una extensión de la autoridad de los padres, de la mamá y del papá, ¿no? Se convierte en una extensión de esta autoridad y es muy importante que los abuelitos estén sintonizados con los papás, ¿no? De tal forma que en el niño no se cree, vamos a decir así, una confusión o un conflicto, ¿no? Entre lo que el abuelito dice y lo que mamá dice, lo que la abuelita me permite hacer y lo que mamá me permite hacer, ¿no? Es muy importante que este rol de cuidador que los abuelitos desempeñan, como digo, por puro amor hacia sus nietos, ¿por qué? Porque los mismos abuelitos te dicen, ¿no? Si yo lo hago es por amor a mi nieto, ¿ah? No por amor a ti, lo hago por amor a mi nieto, ¿no? Es muy importante que en este rol que ellos desempeñan haya unidad con los padres de familia. Evidentemente, no solamente por el bien del niño, sino por el bien de toda la familia. Y fíjate, Jordi, cuán importante es eso que estás diciendo, porque a veces los padres llevan una línea de formación y educación de sus hijos y a veces esa línea como que no están muy de acuerdo los abuelitos. Entonces viene la intervención, vienen las discusiones de los abuelitos con los hijos, que en este caso son los padres de los nietos, etcétera, y viven los nietos, viven esa circunstancia y van perdiendo la seguridad tanto en los padres como en los abuelitos. Entonces, es algo que los abuelitos deben tener en cuenta y es no ir más allá
de lo que les corresponde como abuelitos, siempre respetando la formación que se dé en casa particular de los nietos y llevando una línea abierta de comunicación con los padres, porque a veces como padres nos equivocamos y son estos abuelitos los que dicen, hijo, por Dios, ¿qué estás haciendo? Entonces como que te hacen caer en cuenta de algunos errores que puedes cometer. Entonces, que todo eso se dé en una comunicación abierta, en un diálogo tan sincero, tan lleno de amor, en donde el abuelito con el hijo ya adulto, ¿verdad? Todavía le está enseñando a expresar el amor que se expresa en la formación, en la educación, en la compañía, y es precisamente en otra función de los abuelos, es la de ser compañeros de juego. Me encanta ver los abuelos jugando con los niños porque ellos dan vueltas en el piso, porque ellos se tiran las almohadas, etcétera, etcétera. Y eso va creando un ambiente tan hermoso en los nietos que van definiendo también el gozo particular de los abuelitos. Ellos gozan con los nietos, ¿verdad? Ríen como ellos, juegan como ellos. Entonces, es, digo yo, una bendición de Dios que los nietos puedan disfrutar como disfrutan los abuelitos de ellos. Sí, y de suyo, esto es algo muy hermoso porque cuando el abuelito juega con el nieto, es como que si reviviera o pudiese vivir todo aquello que quizás no tuvo tiempo de vivir con su hijo que ahora ya es adulto, ¿no? Y es sanador, ¿no? Para los abuelitos, y algunos, a veces yo he escuchado decir a algunos, ¿no? Como que se sienten bien jugando con sus nietos y sienten que sanaran cosas que saben que debieron hacer y que no hicieron, no por malos, no, por el amor de Dios, sino porque son simplemente humanos, ¿no? No tenían tiempo, estaban trabajando. Si dejaban de trabajar, pues evidentemente la familia se afectaba, ¿no? Entonces, vamos a decir, esta acción de jugar con los nietos es, por un lado, sanadora para el abuelito y por otro lado, enriquecedora para con el nieto, porque el nieto siempre pregunta, ¿y cómo jugabas con papá? ¿Y cómo jugabas con mamá? ¿Y papá era llorón? ¿O papá era renegón? ¿No? Y todo eso, aunque puede parecer datos tontos, al niño le ayudan a conocer más a su papá, a su mamá y amarlos más, ¿no? Y ya dejan de ser esa figura quizás, vamos a decir así, que está por arriba, que aunque el padre y la madre le den mucho afecto a su hijo, pues siguen siendo figuras de autoridad, ¿no? Padre, madre, y hace que la figura del padre y la madre sean más cercanas. Y hay una cosa sobre la que quiero regresar, Rosalba, antes de que pase el siguiente punto, y es cuando decías que los abuelitos eh, en un momento pueden decirle a su hijo adulto, ¿no? Mira, hijo, yo creo que quizás aquí te excediste, o yo creo que por aquí no es, ¿no? Y aquí me interesa también reconocerles a los abuelitos, aparte de esa ternura, esa belleza que solamente ellos poseen, una autoridad que también solo ellos poseen, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelito conoce muy bien al hijo adulto, y justamente por el tiempo que pasa con el nieto, también conoce muy bien a su nieto. No es un desconocido para ninguno de los dos. O sea, conoce muy bien, vamos a decir así, ambas partes de la ecuación, ¿no? Y tiene esta autoridad que no tenemos que nosotros que olvidar, queridos amigos, los abuelitos, la autoridad también para decirnos, oye hijo, no creo que estés actuando bien. Estará en nosotros ya acoger o no esa corrección, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los abuelitos tienen esa autoridad. Me interesa recalcarlo, Rosalba, porque a veces, claro, el abuelito decimos, no, el abuelito es el que cuida, lo llamo solo para que cuide. Ah, pero si dice algo, que no me diga nada, porque no, yo no admito que me digan nada. Quizás somos soberbios, ¿no? No lo sé. Y es bueno aceptar también una corrección de un abuelito, una persona que ha vivido el doble que tú, tiene quizás más hijos que tú, ha sufrido más que tú, sabe mucho más que tú de la vida, ¿no? Entonces, queridos amigos, tener presente que el abuelito no solamente es figura tierna, es también una figura de autoridad, aunque no sea muy imponente debido a su edad, pero también es una figura de autoridad por todo lo que nos puede enseñar.
Claro, Jordi, es que en esa comunicación de que estás hablando, de ser una autoridad, de ser el abuelito, el que conoce al hijo, que en este momento que estamos hablando es el padre de los Así, nietos, ¿verdad? así, Conoce todos esos contextos, pero también más allá del papel afectivo y funcional que cumplen ellos en el crecimiento, en la formación de los nietos, tienen una función que a mí me parece muy importante y es la ser transmisores de la historia y de la cultura familiar. ¿Cuántos así, interrogantes se abren en todos los hijos? Papá y tal cosa, papá y tal otra. Y papá por estar trabajando, por la fatiga propia y el cansancio del día a día de trabajo, pues como que no se dan esos tiempos. En cambio, con el abuelito, tú empiezas a preguntarle muchas cosas, abuelito y tal cosa, y él comienza a narrar toda la historia de la familia. El niño, el nieto, se empieza a identificar y alegrar, y, ay, abuelito, tal cosa, ay, entonces mi abuelita tal otra. Entonces, como que eso va también generando un aumento en el cariño, en el amor de abuelitos y nietos. Y también hay que precisar, Jordi, que siendo los abuelos figuras constantes al lado de los nietos, pues fíjate que son dos edades completamente diferentes, ¿verdad? así es. Edades del abuelito adulto mayor y edades mínimas que tienen los nietos, ¿verdad? Apenas caminando, hablando, etcétera, jugando en el jardín, etcétera. Entonces, como que el poder compartir esas edades que con marcada diferencia es lo que enriquece justamente y empieza a definir la forma como debemos comportarnos en la relación con nosotros. Rosalba, cuando tú dices esto de que el abuelo comparte con los nietos y le cuenta la historia de los nietos, aquí, queridos amigos, a mí me interesa mucho que, o sea, no perdamos de vista el marco dentro del cual se da esta relación abuelo y nieto, que es el marco de la familia, el marco del matrimonio, ¿no? Dentro de este marco, cuando tú hablas de esta función del abuelo de ser aquel que desempeña como historiador, como el que carga toda, vamos a decir así, toda la riqueza histórica de la familia, esto hace, y lo dije antes, que los hijos sintamos todavía más cerca a los padres. Porque a veces los padres nos toca, como padres, pues nos ha tocado así, exigir, ¿no? Ajustar un poco más las tuercas, quizás a veces, de nuestros hijos, porque nos toca educarlos, ¿no? Y a veces el hijo quizás se queja del papá o se queja de la mamá, ¿no? Y allí es donde entra muchas veces la figura del abuelo, ¿no? Y dice, abuelo, es que mi papá tal cosa, mi mamá tal cosa. Y el abuelo y la abuela, pues como ellos saben hacerlo, dice, ¿sabes que tu papá también era así? ¿Sabes que tu mamá también era así? ¿No? Y el niño dice, ah, entonces papá no solamente el que fastidia y me pide cosas, quizás, ¿no? Sino que papá también pasó por esta etapa, ¿no? Entonces el niño, gracias al abuelo, se identifica todavía más con el padre. O sea, la función del abuelo no está aislada de la de los padres. Me interesa que lo tengamos presente, sino que debe repotenciar y ayudar la función de los padres, ¿no? Y gracias a esto, pues el niño se va a sentir cada vez más identificado con su familia, con sus padres, con sus madres, gracias a qué? A esta función tan hermosa de los abuelitos. Y otra función que me parece que solamente el abuelo la puede entregar con la máxima autoridad y la máxima experiencia es cuando el abuelo proporciona a los niños una actitud muy sana hacia los mayores, porque generalmente van los niños creciendo y en la educación de casa, pues hay que compartir con niños de su edad, hay que respetar a los padres, hay que ser buen compañero en las aulas, etcétera, en las aulas escolares. Pero fíjate cómo el abuelo va siendo modelo de trato con sus nietos, va definiendo el respeto hacia los mayores y va definiendo también cómo se comporta
ese niño que hasta ahora inicia su crecimiento y su desarrollo cuando llegue a tener la edad de adulto mayor y sea abuelo. Entonces son principios y legados que el abuelo va entregando, ¿verdad? Al nieto y que lo va formando para que cuando él llegue a ser abuelo, pues realmente lo sea con un fundamento de amor, de respeto, de comprensión, de ayuda, porque el abuelo tiene una gran cualidad y es que comprende mucho las situaciones de los nietos, porque en la medida en que se va avanzando en años, hay mayor comprensión de las circunstancias de la vida. Entonces, como que tú les hablas a tus nietos tan diferente a como le hablaste a tus hijos. Entonces, fíjate cómo la educación se complementa entre padres, abuelos y, por supuesto, la riqueza que reciben los nietos es inconmensurable. Nadie mejor que los nietos para enseñarle a los nietos, perdón, nadie mejor que los abuelos para enseñarle a los nietos el respeto, el amor, el trato, el cuidado con las personas mayores. Mira, yo ahora escuchándote hablar, eh, vamos a decir, aprender a tratar con las personas mayores, nadie lo hace mejor que otra persona mayor, pero no cualquier persona mayor, ¿ah? Sino una persona mayor al que los niños quieren mucho, al que los niños quieren casi, casi a la par que a un papá o una mamá. ¿Quiénes son ellos? Los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Y, por ejemplo, no hay mejor forma de aprender a valorar un padre que tener un padre. No hay mejor forma de aprender a valorar una madre que tener una buena madre. Lo mismo con los abuelitos. No hay mejor forma de valorar un abuelito, un adulto mayor, que tener un buen abuelito, ¿no? A veces, cuando uno ve determinados comportamientos por las calles, ¿no? Vamos a decir así no voy a decir de desprecio, que a veces también los hay, sino de descuido para con la gente mayor, ¿no? Como que olvido, indiferencia, ¿no? Omisiones hacia la gente mayor. Uno dice, ¿este no ha tenido un abuelito? O sea, uno se pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando has tenido un abuelito, o sea, dices, hombre, sí, mira, es pesado quizás darle sitio al abuelito, pero se lo doy con gusto. ¿Por qué? Porque yo he tenido un abuelito, pues, y gracias a él he aprendido a tratar a otras personas mayores. Y es algo que en la sociedad de hoy en día cada vez se carece más, algo de lo que cada vez se carece más en la sociedad de hoy en día. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Europa, aquí, no sé cómo será en Colombia, ¿no? Pero aquí en Perú, gracias a Dios, no ha llegado todavía esa costumbre. Aquí en Perú, por ejemplo, a los abuelitos se le cuida mucho, se le tiene en la casa, ¿no? Pero yo he tenido experiencia de algunos países europeos en la que a los abuelitos se les manda a los ancianatos. Y los nietos no heredan ya esa riqueza del tener un abuelo, del aprender a tratar a un adulto mayor, del aprender a tratar con la fragilidad y la necesidad que el otro necesita, porque en algún momento, queridos amigos, el amor, el matrimonio me va a exigir saber tratar con la fragilidad del otro. No tienen esa riqueza. ¿Por qué? Porque se desprecian los abuelos. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los abuelos, sí, ellos también, pero también nosotros y nuestros hijos. Es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y fíjate que también encontramos, porque como decimos, ¿no? Popularmente, todo se encuentra en la viña del Señor. Hay abuelos consentidores, hay abuelos confidentes y compañeros, pero esta función de consentir a los nietos se debe hacer con sumo cuidado porque podemos caer en la mala crianza de los nietos, ¿verdad? Una vez desprovistos de la responsabilidad paterna, como que ignoramos que la forma como los están educando hace que en los niños surjan personas responsables. Entonces, como somos abuelitos y nos parece que los han regañado o que no les han permitido salir a montar en bicicleta las 2 horas que ellos están acostumbrados, ¿cómo así? Entonces, ese consentimiento
es nocivo para una verdadera formación en los nietos. Pero también tenemos que hablar que hay veces que los abuelos se convierten en los confidentes y depositarios de secretos, pues se considera que como no aplican el rajatablas, por lo tanto los castigos que normalmente están asociados, ¿verdad? Al cambiar el juicio de la conducta por la comprensión, ¿verdad? Es que eso es bien importante. El abuelo cambia o ha de cambiar el juicio de la conducta por la comprensión. Entonces, los nietos, ¿verdad? Consideran a los abuelitos y a las abuelitas como aquellos seres que sí los escuchan y es más, que sí los entienden. Decía, eh, esto pasa bastante, creo yo. Yo creo que pasa más de lo normal. Y está bien, ¿ah? Y me parece excelente que pase, ¿no? Porque como he dicho, a ver, ¿quién educó al papá de ese nieto? El abuelo. Solo que, como bien has dicho tú, al no tener ahora esa carga de responsabilidad de que es él quien debe educar, que el niño depende directamente de él, pues ahora está más relajado, pues como tú dices, no tiene por qué aplicar ni siquiera castigos el abuelo, al abuelo no le interesa aplicar castigos, el abuelo esas cosas feas se las dejan los papás, él quiere simplemente que su nieto le sonría, quiere salir a comerse un helado, aunque él sabe que no puede comer helado, esto lo digo porque te lo he visto, él sabe que no puede comer dulces, pero sale a comer dulces con su nieto, entonces esto hace que el nieto se abra con el abuelo y que la conducta del nieto, gracias a la comprensión del abuelo, pueda seguir bajo lo indicado por la autoridad de papá y mamá, ¿no? A veces el nieto le habla al abuelo y le dice, mira, que papá tal cosa, que mamá tal cosa, y el abuelo dice, sí, ¿no? Qué pesado, ¿no? Pero bueno, hijo, no le hagas mucho caso, ¿no? Eh, simplemente haz lo que te han dicho, yo te entiendo, ¿no? Y eso hace que el nieto se mantenga bajo lo indicado por los padres, pero de una forma más relajada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alguien que lo entiende, tiene a su abuelo o su abuela que coincide con él, que esto es un fastidio, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. Eso hace que poco a poco el nieto que va creciendo empiece a entender también el porqué de las órdenes del padre o de la madre. Así que, una vez más, con esto que tú acabas de decir, Rosalba, yo recalco, y esto me interesa que quede bien claro, los abuelos favorecen, refuerzan y repotencian la unidad familiar y la autoridad familiar. Es algo genial, ¿ah? Eso no lo puede hacer casi nadie con la fuerza con la que lo hacen los abuelitos. Es un tesoro que no vale la pena desperdiciar. Pero no dejemos de hablar de aquellos abuelitos, Jordi, que son indiferentes en su función, Ah, sí, porque también se encuentran. Y es que hay abuelitos que toman distancia de esa relación con sus nietos. Y hay muchos estudios que nos dicen que corresponde a personas poco satisfechas con el rol de abuelos o que no están de acuerdo con que el hijo se hubiera casado con esa persona o la hija se hubiera casado con él. Entonces comienzan esas divisiones, esas situaciones como tan abiertas de distanciamiento y vienen a ser los niños, los nietos, los que reciben las consecuencias, porque también hay que tener claro, antes de que se acabe el programa, Jordi, pienso así que es. debemos dejar claro que a diferencia de la paternidad, la condición de abuelo se adquiere sin buscarla. Así. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, en la gran mayoría de personas, esta función de abuelitos y de abuelitas es recibida con mucho entusiasmo, pero la historia de cada cual hace que a veces no se logre el gozo de tener y de compartir con los nietos. Yo pienso que podemos ir concluyendo entonces con todo lo que hemos hablado, que los abuelos y las abuelitas son personas claves en la crianza, en la formación de los nietos. Son proveedores de apoyo, son puentes de entendimiento, de comprensión, de crecimiento, de desarrollo, de trato, de interrelación.
pero su papel nunca debería ser el de sustituir el papel de un padre o de una madre. Sin embargo, el hecho de que tengan que asumir algunas responsabilidades por diferentes circunstancias, siempre que el niño sepa que tú le hablas como abuelo y que debe respetar a tu padre, siempre hacer esa diferencia y no establecer la situación de que yo sí te comprendo, es que tu papá no te comprende. No, todos te amamos y hay que encontrarle la razón a tu padre. Hijo, te estoy explicando, entiende a tu abuelito, que te quiere y que quiere que tú seas un niño, un joven, un hombre de crecimiento con unos principios y valores que nuestra familia estén orgullosos de ti. Rosalba, yo creo que con eso podemos cerrar. Nada más que añadir. Muchas gracias, Rosalba, por habernos acompañado. Gracias a ti y gracias al Señor que lo hace posible. Claro que sí. Queridos amigos, también muchas gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben, si estos programas están hechos también para la familia, les ayudan, pues suscríbanse, denle like y compártanlo para que podamos llegar cada vez a más personas. Y si hay algún tema que les guste o algún comentario que quieran dejarnos, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.